Me complace presentarles el 10º capítulo de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, ustedes serán testigos de 3 impactantes historias, mismas que sus protagonistas me hicieron llegar a través de mis redes sociales. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Roxana Madrigal, ella me la mandó por correo electrónico. Roxana es una chica enamorada de la naturaleza, y muy seguido se le puede encontrar meditando en los lugares más hermosos y tranquilos de su ciudad. Desde siempre, su lugar preferido ha sido cerca de una hermosa cascada, y justo allí fue donde ocurrió lo extraño de esta historia. Roxana meditaba en la orilla de la cascada, ya se imaginarán esa escena, todo era tranquilidad y armonía. Allí pasó por varios minutos, en los cuales disfrutó del viento y sobre todo del sonido que hace el agua al deslizarse sobre las rocas. Como ya les mencioné, todo estaba increíble, pero de la nada escuchó que alguien la llamó por su nombre. El llamado fue muy a lo lejos, pero como estaba bien concentrada logró escucharlo con claridad. Al instante abrió sus ojos, pues creyó que era alguna de sus amigas, pero no vio a nadie. Total que iba a meditar de nuevo, pero de repente escuchó la voz de ella misma gritándole desde un lugar diferente, fue tanto el impacto que de una empezó a ver borroso. Roxana me comentó que se quedó muerta de miedo, pues no sabía si se trataba de un fantasma o de una ruptura dimensional, pues en ningún momento vio a nadie, solo escuchó que la llamaban. Esta historia le pertenece a Oscar Peña, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Oscar está casado con Liliana Pacheco, y cada fin de semana iban a escalar a un lugar muy especial para ambos. Un sábado muy temprano, se apresuraron a la aventura, y en menos de una hora ya estaban rumbo a ese lugar en el que tienen tantos recuerdos. Al parecer ese día no era tan perfecto, pues Oscar me comentó que era un día caluroso y que se podían sentir muchos bichos cerca de su cara, pero eso no fue ningún impedimento para que ambos disfrutaran de su día juntos. Caminaron por bastante rato, pero no sintieron el tiempo, pues por el camino disfrutaron del gran paisaje que solo la naturaleza nos puede ofrecer. Minutos después por fin llegaron al lugar, y rápidamente empezaron a armar todo, pues tenían bastante prisa en iniciar con su diversión. Cabe mencionar que estaban algo cansados y bastante sudados, pero eso es algo a lo que ya están acostumbrados.
De inmediato comenzaron a escalar, y Oscar en algunas ocasiones bromeó con caer al precipicio, pero Liliana sabía que estaban muy seguros, así que no caía en las bromas de su esposo. El señor iba adelante, pues su esposa así se sentía más segura, y de la nada nuestro amigo empezó a sentir bastante vértigo, algo que para él era casi imposible, pues desde muy pequeño había realizado ese tipo de ejercicios. Total que estaba a punto de llegar a la cima, pero no sabe qué sucedió, pues de repente vio todo negro y no escuchaba absolutamente nada. Enseguida sintió que su cuerpo no le respondió, y cree que se desmayó. Cuando volvió en sí, se percató que estaba detrás de su esposa, pues ella en todo momento fue delante de él. Oscar se sintió bastante confundido, pues está seguro que él iba delante de su esposa para ayudarle a subir, y ahora resulta que su esposa iba delante de él. Nuestro amigo cree que al desmayarse algo inquietante ocurrió, pero como su tiempo aún no llegaba, el destino le dio una segunda oportunidad, pero al parecer en una realidad diferente. Esta historia le pertenece a Leonardo Gastelum, él me la escribió por correo electrónico. Leonardo es un señor felizmente casado con su esposa Yadira, y en conjunto tienen 2 hermosos hijos. El señor es soldado y se va por varias semanas a trabajar fuera, y lamentablemente su familia la mayoría de las veces está sola. Todo ocurrió una mañana de abril. Leonardo les dio una sorpresa a su familia, la cual estaba disfrutando del parque de su colonia. Ya se imaginarán ese momento, todo era perfecto, pues su familia tenía varios días de no verlo, debido a que tenía más de un mes que no los visitaba, pues estaba fuera de la ciudad por cuestión de trabajo. El parque era excelente, además el clima estaba perfecto, pues corría bastante aire fresco. Allí estuvieron caminando por algunos minutos, en los cuales disfrutaron al máximo. Pero todo inicio tiene un final, y en minutos la alegría de Leonardo se convirtió en confusión y angustia. Ambos padres traían a un pequeño en brazos, y fue en ese momento que nuestro amigo pasó por un momento de inquietud, pues de la nada llegaron recuerdos a su mente, recuerdos que no debería tener, debido a que no ha pasado por dichos momentos. Es como si se tratara de recuerdos de realidades alternas en las cuales otras versiones de él han vivido. En uno de esos recuerdos, se vio en ese mismo lugar en el cual estaban todos exactamente vestidos de la misma manera, pero con la diferencia que él estaba en silla de ruedas. Esa situación le causó una angustia en el pecho, pues dicho recuerdo fue muy vívido, como si estuviera recordando algo que acababa de pasar en algunos días. Por si fuera poco, también tiene recuerdos de él y su esposa justo con las mismas prendas en ese mismo parque, pero sus hijos no están con ellos, y la verdad sería imposible que los dejaran al cuidado de alguien, pues Leonardo es muy sobreprotector. El tercer recuerdo que tiene, es él y su niña Anaí en el parque, y su niña lleva la silla de ruedas, y no ve a su esposa ni a su hijo por ningún lado, es como si no existieran. Leonardo vive con miedo constante que sus recuerdos no sean unos simples recuerdos, pues tal vez se puedan tratar de premoniciones de un futuro no muy lejano.